El día de hoy, el tema, cantos de exilio y renovación. ¿Usted sabe lo que es exilio o exiliar? Sacar, sí. Alguien que es sacado o que es expulsado o que se sale de su lugar de habitación. Hoy vamos a hablar de los cantos de exilio y renovación. Como usted sabe, los salmos, en su mayoría, si no en su totalidad, son cantos, letra de cantos, cuya música se perdió en el tiempo, pero su letra permanece hasta nuestros días. El exilio, al hablar de exilio en el ambiente bíblico, inmediatamente la mente se va al exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Y realmente de eso vamos a hablar un poco ahora al principio. El pueblo de Israel, el pueblo de la nación de Judá, específicamente el reino del sur, fue llevado al exilio. Fueron sacados de su tierra, expulsados de su tierra, o mejor, arrancados de su tierra por sus enemigos, los babilonios. La gente de Babilonia, específicamente el rey Nabucodonosor. ¿Por qué razón, iglesia, por qué razón Dios permitió que a su pueblo lo sacaran de su tierra, un enemigo se los llevara? Por su pecado, específicamente el pecado de desobediencia, porque no obedecieron al mandamiento de Dios, a los mandamientos de Dios. Gracias. Porque no obedecieron a los mandamientos del Señor, y no obedecer es pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también. El no hacer lo bueno es pecado. Aunque no haga lo malo, solo con que no haga lo bueno, ya es un error, ya es un pecado delante de Dios. Nadie comete un pecado grave de la noche a la mañana. Nadie comete un pecado, de esos pecados que llamamos horribles, de la noche a la mañana. Por lo general, un pecado grande, grave, visible, es la consumación de una serie de pecados más pequeños. La sociedad en que vivimos hoy es una sociedad permisiva que lleva al individuo a cometer pecados pequeños y nos va poco a poco aclimatando. El sistema social mundial nos aclimata al pecado. ¿Qué es aclimatar? Acostumbrarse al clima. ¿Ya vio usted que si de repente en un mes de enero, por ejemplo, la temperatura cayó hasta los 28 y al día siguiente o a la siguiente semana sube a 35, usted dice, hoy amaneció caliente, pero no, todavía está fríísimo. Pero como estuvo más frío antes, usted ya se aclimató al frío. Entonces el mundo trata de aclimatar a los hombres al pecado. Y ese es un problema muy grave. Cuando el hombre se aclimata al pecado, eso nos separa de Dios, que es la consecuencia principal. El aclimatarnos al pecado nos hace creer que no es grave lo que estamos haciendo, porque todo el mundo lo está haciendo, porque los demás lo hacen, entonces yo lo hago y no hay ningún problema. Esa es la consecuencia, ese es el peligro más grave de vivir en un sistema mundial, un sistema social mundial que avala el pecado, que lo promueve. El pecado es como un cáncer que va creciendo donde se le permite crecer. El pecado nunca se queda pequeño, ojalá se quedara en un estado de pequeñez, pero no, el pecado entra y empieza a expandirse, empieza a invadir el cuerpo, en este caso la vida, la mente, el corazón de aquella persona que lo tolera. Por eso el Señor nos manda en su palabra que nos alejemos hasta de toda especie de mal. ¿Qué entiende usted por esa expresión? De toda especie de mal. De toda clase o de aquello que aparenta, aunque aparenta ser malo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos ponemos en la posición adecuada para que el Señor trate con nosotros. Salmo 137, versículos 1 y 3. 1 al 3. ¿Lo tiene? Leemos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos,
y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cuando usted trabaja, hermano, ¿trabaja gratis? Dije yo, si hay alguien aquí, lo contrato ya. ¿A alguien le gusta trabajar gratis? ¿Por qué trabaja usted? Porque usted ama trabajar, usted no puede estar sin trabajar, ¿verdad? Le paguen o no le paguen, el trabajo es su vida. ¿Alguien? Trabajamos porque sabemos que va a haber una paga al final de la semana, de la quincena o del mes. Sabemos que va a haber un pago. ¿Usted trabaja por el pago? Claro. No tenga pena, hermano. No le vamos a decir avaro, ambicioso. No, claro, el que trabaja es digno. El obrero es digno de su salario. Entonces, como usted y yo trabajamos para obtener una recompensa, la recompensa debida al trabajo, si trabajamos duro, la recompensa es mayor. Si trabajamos lento, desanimado, la recompensa será menor. De acuerdo a cómo sea su trabajo, la intensidad de su trabajo, así será su remuneración. Pues sabe que el pecado también trae una compensación. El pecado también paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Gracias. La paga del pecado es muerte. Entonces, no se puede escapar de ello. Así como usted no se puede escapar de que le paguen. No, por favor, no me pague. Yo trabajé porque me gusta trabajar. No, aquí está tu cheque, llévatelo. No, yo no lo quiero, gracias. ¿A alguien le ha pasado eso? No, ¿verdad? Qué bueno. Si no, lo revisamos de la cabeza. Pero a veces, hablando del pecado, a veces da la impresión que nos escapamos de su consecuencia. Y cuando nosotros creemos que nos escapamos, el proceso de aclimatación ya está corriendo. Nadie escapa de la consecuencia de un pecado. Podemos esconderlo, podemos fingir que no nos está afectando, pero nadie escapa de la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de las acciones. Si usted trabaja, le pagan. Si usted peca, muere. Pero no es la muerte literal de cortar la vida, sino es algo más grave que la muerte física. Gálatas 6:7, ¿quién lo sabe de memoria? No os engañéis. O sea, no te engañes a ti mismo. No te engañes tú solo. A Dios no lo puedes engañar. O sea, si yo creo que voy a burlar a Dios, el engañado soy yo. Me estoy engañando solo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La paga, la consecuencia. No se puede evitar la consecuencia. El Salmo 137 es un ejemplo histórico de esta verdad. La verdad de las consecuencias. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de Dios? Y yo creo que usted también. Es que Él nunca da la consecuencia, nunca deja llegar la consecuencia, el castigo o el pago sin antes advertir. Hermano, nadie peca en ignorancia. Mire, pecar no es como que usted va caminando, de repente alguien tiene una cáscara de banana y usted pasó y se deslizó en la cáscara. Nadie peca así. Hermano, todos los pecados, mire, son planeados, bien planeados. El que diga que no, pruébemelo. Pruebe que pecó sin saber. Yo no sabía lo que hacía. ¿Alguna vez ha usado usted esa excusa? ¿Tenía razón? No. Es una excusa sin fundamento, muy barata. Todos pecamos con conciencia. En el Salmo 137 es un lamento. Hablan los judíos en el cautiverio, en el exilio. Mientras están allá en una ciudad extranjera, mire, nosotros, la mayoría, estamos en un lugar donde no nacimos, pero a nosotros no nos trajeron a la fuerza, nosotros venimos voluntariamente. Y cuando la nostalgia nos ataca,
Anhelamos ver las calles que un día conocimos, anhelamos ver a la gente que ya no vimos, con la que tuvimos algún tipo de relación cercana, y añoramos. La nostalgia nos invade. Pero este pueblo, en el Salmo 137, ellos fueron sacados a la fuerza de su tierra, llevados cautivos, porque fueron vencidos por un rey extranjero. Junto a los ríos de Babilonia, el actual Irak, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Mire, la nostalgia les pegó fuerte. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. No querían cantar. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. En Primera de Reyes, vaya por favor a Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 46. Primera de Reyes 8:46. ¿Lo tiene? Esta es la dedicación del templo de Salomón, cuando él trasladó el arca hacia el nuevo templo. Salomón habló estas palabras proféticas. Dice así, escuchen: si pecaren contra ti, es decir, el pueblo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Sigamos leyendo. Si ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás, el último, y perdonarás, el 50, a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Pregunta, ¿la gracia es una cosa, es una idea del Nuevo Testamento? Lo que vemos aquí es gracia pura, anticipándose al pecado. El rey Salomón, obviamente influido por el Espíritu de Dios, manifiesta que aún antes de que se equivoquen, ya el Señor dio la forma como pueden regresar. El camino está abierto. Que se van a equivocar, dice Salomón. Pues no hay alguien que no se equivoque. O sea, dando por hecho que sí se van a equivocar. Gracias, hermano. Cuando fueron llevados cautivos por su desobediencia, por su pecado, creo que nadie se sorprendió. Estaba escrito. Así como nosotros leemos hoy las consecuencias del pecado, a nosotros no nos toma por sorpresa. Nosotros sabemos, y cuando como padres aconsejamos a nuestros hijos en esa área, lo hacemos no solo por la experiencia personal, sino porque desde muy atrás en la historia viene la advertencia de parte de Dios para aquella persona que se equivoca. Entonces, los cautivos lloraban porque ya estaban advertidos. Corríjame usted si me equivoco. ¿No duele más un error cuando ya te lo habían advertido? Si usted está en ignorancia, actúa en ignorancia, usted enfrenta y todo, bueno, tranquilo, sí, es un error. Pero cuando ya se lo habían dicho, es que uno se siente tan tonto. O yo soy el único que me pasa. Cuando ya ha habido una advertencia previa y aún así cometemos el error, uno dice, ¿cómo es que no escuché? ¿Qué se me metió en la cabeza como para no atender esa advertencia? Pues esa es la situación del pueblo de Judá en el exilio. Ellos están llorando. Ellos están gimiendo porque extrañan su tierra, porque la perdieron por su propia desobediencia. Dios no quería que perdieran su tierra. De hecho, el Señor se las
se las puso en las manos, la conquistó para ellos. Y ahora que la tenían en sus manos, la dejan ir. Ellos lloraban, dice, sentados junto a los ríos de Babilonia, porque recordaban a Sión. Sión es Jerusalén, el nombre antiguo de Jerusalén. Porque recordaban a Sión. Probablemente recordaban las fiestas nacionales, las 7 grandes fiestas judías. Cada una de estas fiestas era una celebración por todo lo alto. Honraba a Dios, honraban las obras que él había hecho antes. Era una celebración nacional. No, olvídese, el 4 de julio, el 15 de septiembre es nada en comparación a las fiestas que los judíos hacían. Y ahora no podían hacerlo, porque estaban lejos. Ellos lloraban, recordaban sus fiestas, recordaban los convivios que tenían con su pueblo. Tenían el corazón quebrantado, especialmente porque reconocían que todo era su culpa. No hay nada más doloroso que eso, hermano. Pasar una situación que usted sabe que podía evitar. Mire, un día en el futuro, mucha gente va a abrir sus ojos en el infierno. ¿Y sabe qué es lo que más va a doler? No es la llama, no es el fuego, es el recuerdo de que se les advirtió que el infierno es real. Así como hay un cielo, hay un infierno. Y lo que más va a atormentar eternamente el alma de aquellas personas es que estuve tan cerca de escapar de este lugar. Si solo hubiera creído, si solo hubiera abierto mis oídos, si solo no me hubiera burlado de esta doctrina. Creo que usted y yo lo entendemos muy bien, porque a todos nos ha pasado que nos equivocamos y ya nos habían advertido. Creo que las canas de mi mamá yo le saqué muchísimas, porque me advirtió tantas veces de tantas cosas. Y uno en la juventud no hace caso. Los jóvenes somos rebeldes. No, cuando éramos jóvenes, fuimos rebeldes al consejo de nuestros padres. Y pagamos las consecuencias. Y algunos las seguimos pagando hasta el día de hoy. Entonces, como quien le echa sal a la herida, los que los habían llevado presos les decían: hey, ustedes que les gusta tanto cantar, que tienen 7 fiestas nacionales, canten. Cuando vieron que colgaron sus arpas en los sauces, en los árboles, les dijeron: vamos, alegren el ambiente, ustedes que son especialistas en fiestas, canten. Y ellos sentían que eso era como agregarle más, era como burlarse de ellos, de su condición de exiliados, de su condición de personas sacadas a la fuerza de su tierra. Era como burlarse de ellos. Así que, ¿de dónde gozo? ¿De dónde cánticos? Los cantos de ellos hablaban de un Dios que libertaba, pero ellos estaban prisioneros. Los cantos que cantaban en la Pascua, por ejemplo, celebraban la salida de Egipto, pero ahora estaban en Babilonia. ¿Cómo van a cantar cantos celebrando la liberación de los egipcios cuando ahora están bajo el yugo de Babilonia? Era imposible. Ahora, versículo 4. Estamos en el Salmo 137. Ellos le responden: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. 6. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aquellos cantos les recordaban todo lo que ellos habían perdido y que estaban en esta situación por desobediencia. La culpa les hacía dudar de que Dios les fuera a escuchar. Yo he estado en esa condición donde un pecado te hace creer que Dios está lejos. Dijimos que la paga del pecado era, ¿qué? Muerte. Pero no se refiere literalmente a una muerte física, sino a una muerte espiritual, un alejamiento de Dios. Hermano, cuando pecamos, Dios se siente tan distante. Dios se siente tan lejos. Mire, el pecado hace una separación. El pecado te separa de Dios. No separa a Dios de nosotros, nos separa a nosotros de Dios. Dios se siente tan lejos, tan irreal. Dios se siente ausente. Ahí es donde muchas personas empiezan a pensar: Dios no existe. Dios no es real. La duda entra, las ideologías humanas encuentran espacio en su mente
y empieza a dudar de la realidad de Dios. Así es como muchos de nuestros hermanos y nosotros, si nos descuidamos, podemos acabar lejos de Dios si por un pecado, el alejamiento que produce un pecado, el alejamiento de Dios, nos quedamos en ese estado. De David, del rey David, aprendemos. Él cuando pecaba, él no se escondía de Dios. Él corría hacia Dios. Adán, el primer hombre, cuando pecó se escondió. Algo que no le servía de nada porque Dios sabía dónde estaba. Pero el concepto de Dios en Adán desapareció. El concepto de su todopoder, de su soberanía, de su majestad, se redujo. El concepto de que Dios es grande, hermanos, se reduce tanto cuando pecamos que ya no recurrimos a Dios. Dios deja de tener esa presencia imponente que tiene cuando nos sentimos bien espiritualmente. Cuando usted está bien espiritualmente, hablamos maravillas de Dios, sentimos su majestad sobre nosotros. Sentimos la cobertura de un Dios eterno, infinito, poderoso. Pero cuando pecamos, Dios se vuelve tan pequeño en nuestra mente. Lo cual no es cierto, Él sigue siendo grande, pero nosotros estamos incapacitados para verlo, para ver su majestad. Hubo una separación, hubo una muerte de nuestra espiritualidad. Cuando pecamos, la espiritualidad suya muere. Necesitamos restaurarla a como de lugar. Esa es la consecuencia más triste del pecado, la separación que produce en nuestra vida. El pecado nos separa a nosotros de Dios, pero también nos separa de las demás personas. El pecado también nos separa de nuestros seres queridos. Nos sentimos indignos de presentarnos delante de Dios. Voy a hacer una declaración atrevida, muy atrevida. En mi condición como pastor de la iglesia, supongamos que yo el día de mañana cometo un pecado, uno de esos pecados viles, graves, que no se cometen de la noche a la mañana, sino es la culminación de un proceso de pecados pequeños. Cometo un pecado grave, lo oculto y me sigo parando en el púlpito. Con mi concepto de Dios ya afectado por el pecado, con mi concepto de Dios ya reducido por el pecado cometido y ocultado, ¿qué cree que le voy a dar a usted? ¿De qué cree que le voy a hablar? Se acabó todo aquello que podría influir positivamente en su corazón. Probablemente empieza a hablarle de ideologías, filosofías, empieza a levantarle el ánimo, me vuelve un motivador. Cuando yo oigo a un motivador, hermano, en el púlpito, lo que yo pienso es de eso. Es una persona que no conoce a Dios y si algún día lo conoció, su concepto ya se redujo. No podemos, hermano, no podemos tolerar el pecado en nuestra propia vida. Si hacemos eso, mire, terminamos viviendo una mentira, una farsa de vida. Recuerde que todo cristiano es un ministro, no solo el que se para en el púlpito, sino todo cristiano es un ministro. Usted defiende su cristianismo donde quiera que usted va. Usted representa a Cristo. Desde el momento en que usted se entregó a Él, usted lo representa. Por eso cuando el pecado aparece, usted tiene la responsabilidad de buscar la restauración espiritual. Yo no lo puedo hacer por usted. Nadie más lo puede hacer. La esposa no lo puede hacer por el esposo, ni viceversa. Los padres no lo podemos hacer por los hijos, los que son mayores de edad, obviamente, que ya tienen uso de razón. Es algo personal, usted tiene que buscar la restauración. Si no, Dios va a ser cada vez más pequeño, más insignificante, hasta que se vuelva algo de lo que usted puede prescindir, como de una camisa vieja, de unos zapatos viejos, que usted no tiene ningún remordimiento de tirarlos a la basura. Pero cuando tratamos con el pecado, no lo escondemos, lo llamamos como es, lo enfrentamos como es. Entonces viene la restauración, de lo que vamos a hablar más adelante. Primera Juan 3, 21 y 22. Amados,
Ahí está. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si te sientes mal en tu corazón, hay esperanza. Si cuando pecas, sientes en tu corazón la carga, hay esperanza. Pobre de aquel que peca y ya no siente ninguna reprensión, porque podemos llegar a ese estado si nos descuidamos. Podemos llegar al estado de pecar y seguir con nuestra vida como nada. Al que le guste, bueno, y al que no también, y yo sigo mi vida. Ese es el caso más grave. Amados, repito, 21. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire la osadía con que este hombre se presenta. Él está seguro que en su corazón ha obrado bien. Se presenta con osadía delante de Dios reclamando sus bendiciones. Señor, bendíceme. ¿Ha habido una ocasión que usted se arrodilla y no le dice nada, solo Señor, bendíceme? ¿Lo ha hecho? Señor, solo dame tu bendición, Señor. Pero ¿verdad que lo hacemos con confianza? Porque nuestra conciencia está tranquila. Cuando usted ha pecado, a ver, dígale que lo bendiga. Pídale, Señor, bendíceme. Y usted sabe que está ocultando un pecado negro o rojo. Pero si su vida, en su conciencia, usted está limpio, aunque sabemos que no hay hombre que no peque, pero en la conciencia estamos tranquilos, el Señor atiende su ruego porque usted se presentó con osadía delante de Él. Porque usted está confiado. Esa confianza se pierde, hermano. Solíamos decirle a los jóvenes de otra generación antes, para saber si al lugar que iban a ir es bueno, es agradable a Dios, porque los jóvenes siempre preguntan, los adolescentes, ¿y ir a tal parte es malo? ¿Ir a tal lugar es malo? Entonces les decíamos, haz una prueba, ora al Señor, pídele que te bendiga al lugar a donde vas, porque tal vez el lugar sea bueno, pero las condiciones en las que va no. Ejemplo, tus amigos te invitan a ir a una cafetería. ¿Es malo ir a una cafetería? ¿Verdad que no? Pero te vas sin decirle a tus padres. Tus padres te dijeron, hoy no vas, este fin de semana no vas a salir por X razón. Y entonces el joven, la señorita, se escapa de la casa para ir con sus amigos a la cafetería. ¿Cambió la condición? Ahora sí es malo. Entonces, ¿cómo le puedes decir al Señor, Señor, me voy a escapar de la casa, pero bendíceme, que no me pase nada? Señor, voy a ir al cine con mis amigos. La señorita, voy a ir al cine con mi novio. Mis padres no saben, pero bendíceme en el cine, Señor. ¿Es eso posible? ¿Verdad que es bien fácil saber si su corazón no lo reprende? Tranquilo. Tu papá, hablaste con tu mamá, te dieron permiso. Papá, mamá, sé que estoy castigado, pero mis amigos quieren ir a una cafetería. ¿Me das permiso? Y el padre, la madre se mueven a misericordia y dicen, sí, puedes ir. Entonces vas, ora, Señor, que no me pase nada. Hombre, tu corazón no te reprende. Tú puedes ir tranquilamente. Pero cuando perdemos esa capacidad de pedirle a Dios, es porque algo está mal en nuestro corazón. Revísese su corazón. Esta es una tarea que deberíamos hacer todos los días. Que nuestro corazón esté en paz con el Señor. Si su corazón está en paz con Dios, usted puede estar en paz con todo el mundo. El cristiano debe reconocer el pecado en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo se reconoce el pecado? Cuando tratamos de huir de los recuerdos, por ejemplo, de la iglesia. Cuando el hermano peca, ya no quiere acordarse de nada de la iglesia. Cuanto más lejos esté de la iglesia, mejor. Es una consecuencia grave, visible, de que la persona se ha alejado del Señor. Cuando ya no le importa, por ejemplo, la reunión con sus hermanos. Es una prueba indudable de que el pecado está afectando su vida. Para mantener vivos el deseo, la fortaleza espiritual, debemos volver al lugar de la bendición. El lugar de la bendición no es físico. Yo les menciono la iglesia porque es un símbolo.
Aquí se reúne el pueblo de Dios, todo lo que se hace dentro de este santuario está dedicado al Señor. Esto es un símbolo, pero donde quiera que usted está, el Señor está ahí. Usted puede volver al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, pero el venir a la iglesia es un paso extra que usted da para manifestar que su conciencia está en paz con Dios. Yo vengo a la iglesia, usted viene a la iglesia, porque nos edificamos al ver a otro que cree igual que yo. Lo que vamos a hacer con los jóvenes este viernes, de llevarlos a otra iglesia, para que sepan que el mundo cristiano no es solo renovación. Que hay otros hermanos de otras iglesias, en diferentes condiciones, mejores o peores, que alaban al Señor igual que nosotros. Cuando nos alejamos del cuerpo de Cristo, nos alejamos del calor de la congregación, con seguridad hay un pecado anidándose ahí en el corazón, el cual necesitamos soltar. Un pecado con el que necesitamos tratar. Por eso los pastores nos preocupamos cuando vemos que un hermano constantemente deja de venir a la congregación. Lo que el carnal piensa, diezmos y ofrendas quiere. Por eso quiere que vaya a la iglesia. No, nos preocupa que su vida espiritual esté en decadencia. Nos preocupa que algún pecado oculto lo esté alejando del Señor y de la comunión de su pueblo. Porque es su vida la que está en juego. Es su eternidad la que está en juego. Esa es la razón por la cual a veces tenemos que hacerle la llamada, aunque no querramos. Y usted en su corazón piensa, sus 20 pesos quiere. Segundo, usted debe arrepentirse de los pecados que le han llevado a esa situación. ¿Qué debemos hacer con un pecado? Primero, reconocerlo. Por esas señales, aunque no lo reconozcamos directamente, hay señales que nos alertan. Cuando no nos gusta ir a la iglesia, cuando queremos alejarnos, algo hay, búsquelo. Y luego, arrepiéntase de ese pecado que lo llevó a esa situación y haga cuanto sea necesario para traer su vida de nuevo al señorío de Cristo. Yo no puedo ayudarle con eso. Yo quisiera tener el poder de hacer una oración y que usted se restaure inmediatamente, pero eso no depende de ningún ser humano. Es solo el Señor, que usted se presente delante de Él. Traiga su vida de nuevo, ríndala de nuevo al señorío de Cristo. Cuando David se equivocó y el profeta le dio a escoger 3 castigos, David cometió un error. Y el Señor vino a través del profeta y le dijo, mira, te has equivocado. Lo que hiciste no tenías que haberlo hecho. Por lo tanto, viene una consecuencia sobre ti, un castigo. Ahora, te vamos a dar la oportunidad, Dios te va a dar la oportunidad que escojas. Escoge entre estas 3 cosas. 3 años, el hambre en la tierra, que no llueva, que no haya fruto sobre tu reino. 3 meses, la espada de tus enemigos sobre ti, que tus enemigos te derroten por 3 meses. O 3 días, la mano de Jehová sobre ti. ¿Qué hubiera escogido usted? Usted ya conoce la historia bíblica, yo sé, pero hagamos de caso que no. Y Dios lo quiere castigar a usted por un pecado. ¿Quiere aguantar hambre por 3 años? ¿Que sus enemigos lo derroten por 3 meses? ¿O que Dios lo castigue por 3 días? Dios, la mano de Dios por 3 días. Porque ya leyó. Usted porque es menos tiempo, ¿no? 3 días. Pero es la mano de Dios. Esa fue la respuesta de David. Sea la mano del Señor sobre mí, porque sus misericordias son muchas en extremo. Hermanos, de pronto en medio del pecado, de pronto volvió el conocimiento de Dios. Mire, cuando pecamos, no vemos su misericordia. Y se lo digo por experiencia, cuando pecamos, no vemos la misericordia de Dios. Nos es aburrido el Señor, nos es aburrida su palabra. Nuestros labios están secos para alabar, nuestro corazón no gime cuando alaba. Pero cuando usted se pone a cuenta con el Señor y Él te perdona de nuevo y te vuelve a recibir un canto, un versículo, y te quebranta el alma, el corazón, y tú te sientes nuevo en su presencia, te sientes renovado en su presencia. David de pronto volvió al conocimiento y dijo, no, caiga yo en mano de Jehová, no de mis enemigos, mejor Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Él va a tener lástima de mí. Mis enemigos no. Mis enemigos me van a hacer pedazos, pero el Señor es misericordioso. Él me va a sustentar. Consejo,
consejo de amigo, consejo de ministro, consejo de pastor. Vuélvete al Señor. Vuelve al Señor. Él te ama. Él está esperando que tú abras tu boca y le pidas perdón. Eso es todo lo que Él espera. Él no puede perdonarte sin antes haber de parte tuyo, de parte mío, una realización mental de que nos equivocamos. Él no lo va a hacer mientras usted y yo no caigamos en cuenta que nos hemos equivocado. Una vez que entendemos eso, la gracia de Dios es preciosa, se abre de par en par para recibirnos de nuevo. Salmo 123, retrocedamos un poco en la Biblia. Salmo 123, leemos 1 y 2, versículos 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así miran nuestros ojos, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Se acuerda aquella viuda, la parábola, la historia que contó Jesús? De aquella viuda pobre con el juez injusto, que todos los días se le encontraba: hazme misericordia, o hazme justicia, hazme justicia de mi adversario. El hombre iba a comer al restaurante de la esquina, allá estaba la viuda: hazme justicia de mi adversario. El hombre iba para su casa, en la puerta de su casa, ahí estaba la mujer: señor juez, hágame justicia. Se la encontró en todo lugar, no le daba terreno, no le daba espacio. Donde quiera que el juez iba, allá estaba aquella viuda: hazme justicia de mi adversario. Hasta que él en un momento dijo: mire, yo no temo a Dios, ni tengo temor de los hombres, pero esta mujer ya me colmó la paciencia. Le voy a hacer justicia, no sea que termine ahorcándola. Y dice Jesús: si aquel juez injusto le hizo justicia a la mujer por su insistencia, y nuestro Padre Celestial no va a atender el clamor de aquellos que claman a Él día y noche. Eso está haciendo el pueblo aquí. Están clamando, dice: así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, versículo 2 al final, hasta que tenga misericordia de nosotros. Fija tu mirada en el Señor. Te equivocaste, síguelo mirando. Pecaste, síguelo mirando. Que tu mirada no se aparte de Él hasta que tenga misericordia de ti. Mire, eso prueba que hay arrepentimiento. No huyas de Dios. No te escondas cuando te equivoques, cuando peques. No te escondas de Dios. Mejor páratele enfrente al Señor. Páratele enfrente. En todo momento. No te pierdas los servicios. Escucha todos los mensajes. Medita en todos los versículos que lea. Canta con el corazón hasta que el Señor tenga misericordia de ti. Suena como que no quiere lo que acabo de decir, pero Él sí quiere. Él no va a esperar que pase mucho tiempo. Cuando tú te vuelves a Él, Él inmediatamente se vuelve a ti y te empieza a bendecir de nuevo como antes. Y la bendición más grande es que vuelves a sentir su presencia. Hermanos cristianos que tienen más tiempo en el Evangelio, dígame si me equivoco, no hay cosa más triste que no sentir la presencia del Señor. No hay cosa más triste que eso. El rey David lo experimentó también y lloró: vuélveme el gozo de mi salvación, o de tu salvación, perdón. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Venir a la iglesia sin motivación, eso es torturante, hermano. Eso es una tortura. Yo he estado en esa condición. Oír a un loco hablar 2 horas, 1 hora, 2 horas, eso es una tortura. Los cantos se vuelven eternos y ni los entendemos, ni los meditamos, ni los disfrutamos. Y luego ver gente que dicen que están contentos, pero ¿cómo puede estar? Yo estoy amargado. ¿Cómo es que los demás están contentos? Mentira. Fingiendo están. Entonces venimos con una mente alejada de Dios. Lo peor que podemos hacer es vivir en esa condición. Miremos al Señor. Es buscar la misericordia de Dios. Como los esclavos buscarían la mano de sus amos, dice. Así nosotros, o el pueblo de Dios, debe buscar la mano de Dios.
No tiene nada de malo acudir a los recursos terrenales. Si usted está enfermo, vaya al médico. Vaya al médico. Pero antes de ir al médico, póngase en las manos del Señor. Antes. Mire, eso lo hemos experimentado no una, sino muchas veces. Con mi esposa, en mi familia. Cuando antes de hacer algo lo ponemos en las manos del Señor, Él siempre nos dirige a la mejor opción. Hace un tiempo, mi esposa se enojó. Porque ella quería poner a Génesis, que iba a ir, era como la mayor, iba a ir al primer grado en elementary school. Y Marisela quería que fuera a una escuela específica, porque le quedaba justo enfrente del trabajo. Y fue para que le recibieran ahí a la niña. Y no se la reciben. Y Marisela dijo, pero si yo trabajo aquí enfrente. Sí, pero no. Pero otra gente viene, miente y le creen, y a mí no me creen que estoy diciendo la verdad. Sí, pero no. Y se fue brava la hermana Marisela. Poco después, fui a otra escuela, la recibieron allá. En aquella escuela le tocaron maestros excepcionales a la niña. La escuela, de hecho, en ese primer año la botaron, la hicieron nueva, así que hasta estrenó escuela, una escuela preciosa. Nosotros no vemos, hermano, lo que está más adelante. Pero cuando oramos al Señor, lo dejamos que Él tome control. Luego vamos, dirigidos por el Señor, vamos a tomar los recursos naturales, materiales que están alrededor. El Señor siempre te va a llevar al mejor lugar. Estás enfermo, ora al Señor y Él te va a poner en las manos del mejor doctor. Ora por tus hijos, ora por los maestros de tus hijos y el Señor siempre los va a poner en las manos de los mejores maestros. Por lo menos los que les van a dar una enseñanza que les va a servir. Se va a casar. Antes de que haya un candidato o una candidata, ore por esa persona. El Señor te va a llevar a la persona correcta. Siempre hagamos eso. El Señor siempre responde de la forma que nosotros podamos entender. El problema es que nosotros hacemos las cosas y hasta después le pedimos al Señor. Ya que la situación se salió de control. No le preguntamos, Señor, ¿este trabajo te agrada? Señor, ¿esta pareja te agrada? Señor, ¿este es el lugar donde quieres que viva? Señor, ¿esta casa que voy a comprar te agrada? O sea, Señor, ¿está en tu voluntad? Y después, cuando la situación se sale de control, Señor, ayuda. ¿Por qué no fuiste primero al Señor? ¿Por qué no fuimos primero al Señor? Otro consejo, así, random. Nunca le ponga al Señor límites de tiempo. Señor, de aquí a mañana, si no me has resuelto, yo voy a hacer una locura. No le ponga límite. Él es soberano. Y tratar con un Dios soberano de nuestro lado requiere paciencia. Porque Dios obra en su tiempo. No le ponga límites al Señor. Si alguien le dice, mira, vamos a orar y en 2 semanas el Señor te va a contestar. Eso es mentira. Dios no está sujeto al tiempo suyo. Ni a las órdenes suyas. Menos a las órdenes suyas. Dejemos que el Señor obre en el tiempo correcto. Versículo 3. Salmos 123, 3 y 4. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Menosprecio, escarnio. Una palabra moderna para menosprecio y escarnio. Bullying, ¿qué le parece bullying? Cuando alguien lo agarra a usted de estarlo molestando y de estarlo ridiculizando, de estarle causando daño verbal. A esta gente los ridiculizaban. El hecho de pedirles que cantaran cuando ellos estaban en el cautiverio, que cantaran cantos de gozo cuando ellos estaban en tristeza, en nostalgia, era una forma de ridiculizarlos. Era una forma de despreciarles, gracias. Es una forma de causarles daño emocional. Usted sabe que existe abuso emocional, ¿no? Cuidado, hermanos, varones. Es muy fácil causarle abuso emocional a su esposa. Las mujeres son más sensibles que nosotros. Usted y yo nos podemos tratar con palabras más fuertes, pero a una hermana usted le tiene que tratar con cuidado, con cortesía, con delicadeza, como a vaso más frágil. ¿Amén? Solo un amén hubo. O sea que usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. 2 reacciones equivocadas. Mire, cuando usted lo ridiculizan, cuando a mí me ridiculizan,
yo reacciono de dos posibles formas equivocadas las dos. Uno, venganza. Le voy a causar más ridículo al que me ridiculizó. Voy a ser más duro con el que fue duro conmigo. ¿Es esa una buena reacción? Eso me pone a mí exactamente en la misma situación del otro. Me baja a su nivel. Me baja a su condición. La Biblia dice, no respondas al necio conforme con su necedad, para que tú no seas igual que él o también como él. Entonces, cuando usted sea ridiculizado, menospreciado, cuando usted sea escarnecido, menospreciado, nunca responda con venganza. No quiera desquitarse. Es que a mí el que me la hace, me la paga. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Pensé que me iban a decir que no. No, en tiempo pasado, claro. Pero no lo haga. Aunque tenga el deseo de hacerlo, no lo haga. Dios no va a estar de su lado. Porque usted se pone en la misma situación que el ofensor. Entonces ya no hay diferencia entre el ofensor y usted. Mejor destáquese. Mejor sepárese de esa conducta. Y le hacen una ofensa, súfrala. Hermano, pero van a pensar que soy tonto. Dios no. Dios no va a pensar que usted es tonto. Dios va a pensar que usted es un hijo suyo. Ese es mi hijo. Se comporta como Cristo. Ese es mi hijo, se comporta como Jesús. Entonces no reaccione con venganza. Segundo, no se rebaje a usted mismo. Es que yo me lo merezco. Es que la señora, la esposa, es que mi esposo me trata así, pero yo me lo merezco. Yo merezco que me maltrate. Mire, hay un grado de amenaza, de daño psicológico, repito, sucede más que todo en la mujer, que le baja toda su autoestima, al punto que la mujer termina creyendo que ella se merece el maltrato. Es que él me pega, pero es por mi bien. Es porque yo no hago caso. Es que no es su hija. Y aunque fuera su hijo o hija, pero ya es mayor de edad, no puede golpear. Ya el castigo físico a un joven de 15 años, hermano, eso es contraproducente. Un joven de 15 años, ya hoy los muchachos de 15 son más fuertes que los padres. Ya no lo puede castigar físicamente. Entonces, no se rebaje usted mismo. No, es que porque yo soy, a mí me tratan así, se ríen de mí, pero yo tengo la culpa. ¿Alguna vez pensó así usted? Gracias por la sinceridad también. La mejor manera de responder ante una burla, ante el ridículo, ante el menosprecio, ante el escarnio es llevarlo a Jesús. Señor, mira, se están burlando de mí. Como cristiano, como creyente en Cristo, el mundo se va a burlar de usted. ¿Cómo es que todavía crees en fábulas? Jesús es una leyenda, es una anécdota, es una fábula. No se preocupe, también se rieron de él. Anda, desciende de la cruz, ¿no que eres hijo de Dios? Desciende y te vamos a creer. Y lo ridiculizaban, lo escarnecían, se burlaban de él y encima lo golpeaban. Llévelo a Jesús y deje el ridículo en las manos de Jesús. Y dígale, Señor, encárgate tú. Esposa, si su esposo la abusa emocionalmente, póngalo en las manos del Señor y va a ver a cómo le toca. Deje que el Señor se encargue. Nunca devuelva mal por mal, eso no le va a dar la victoria. Y no se rebaje al nivel de decir yo lo merezco, porque eso tampoco le va a dar la victoria. Le va a amargar el espíritu. Y una persona con espíritu amargado, en todo lugar le van a cerrar las puertas. La gracia se aleja de la persona con espíritu amargado. Tenemos un gran valor para Dios como sus hijos. Y Él tiene grandes planes para sus hijos. ¿Qué padre no tiene planes preciosos para su descendencia? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos que les vaya lo mejor. Mire, de hecho el temor más grande que tenemos los padres es un día irnos de la tierra y que nuestros hijos no estén preparados para estar sin nosotros. A mí me aterra esa idea. Me asusta pensar que un día yo tenga que salirme de la tierra y mis hijos no estén listos todavía para vivir sin mi apoyo. Por eso queremos verlos que se independicen lo más pronto posible. No porque nos estorben en el hogar. Uno quisiera que llegaran a 40 años de ahí con uno. No creo que haya un padre que piense diferente, pero sabemos que
Ellos tienen que enfrentarse al mundo por ellos mismos. Tienen que desarrollar. Dios ve lo mismo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sus planes son planes de bien. Pensamientos de paz, no de mal. Dios quiere el bien de su pueblo, de sus hijos, de su gente. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Él quiere que nos alejemos del pecado lo más posible porque quiere que nos vaya bien. Pero el pecado hace lo opuesto, hermano. El pecado el pecado contamina nuestras vidas y contamina lo de las personas que están alrededor de nosotros. Mire, ojalá el pecado dañara solo al que lo cometió. Pero nunca es así. Nunca es así. El pecado se especializa en dañar a los que están alrededor también, como una onda expansiva. Como cuando usted lanza una piedra a un estanque, a un agua tranquila, empieza a hacer ondas que se van alejando. Así el pecado afecta a los que están alrededor. No podemos escapar de eso. Los pecados afectan las congregaciones. Los pecados afectan las familias. Los pecados dividen familias. Hagamos algo al respecto. Traigámoslo a Cristo. Él se encarga de todo porque Él nos ama. Él tiene planes buenos para nosotros. Y una buena noticia, nadie puede impedir que Él cumpla sus planes. Podemos retrasarlos. Yo puedo retrasar el plan de Dios con mi vida. Yo creo, espero no estar faltando el respeto a la soberanía de Dios. Yo creo que Dios tenía el pastorado para mí muchos años antes. Yo creo. Pero yo retrasé el plan casi 15 años. Huyéndole al Señor, dándole la vuelta, quitándome el llamado cuando podía, hasta que el Señor dijo, bueno, ahora o nunca. No, Señor, está bien, ya, ok. Ya, hay que hacerlo. Podemos retrasar, mire, no retrase el plan de Dios con su vida, hermano. Sométase lo más posible al Señor. Y usted lo va a ver a Él obrar en su vida de forma preciosa, como un hijo suyo que usted es. El Señor tiene planes preciosos para usted. Salmo 126. Allí mismo, en la siguiente página, versículos 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hemos cantado ese canto, ¿sí o no? Yo sabía que lo iba a identificar. Lo hemos cantado. Mire, ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Ese gozo no se puede fingir, hermano. Si se tiene, se nota. Yo le doy gracias al Señor cuando conozco a un cristiano que sabe que es salvo y se siente salvo. El gozo de la salvación brilla en su rostro. Qué triste es ver a un creyente que no está gozoso. Él no entiende la salvación. Probablemente ni siquiera la ha recibido. Hermano, si así como hemos comparado la consecuencia del pecado de la cautividad, ahora comparemos esta analogía también. Dios marcó el tiempo en el calendario. 70 años van a estar en el cautiverio. Al final de los 70 años, dijo el Señor, van a volver a su tierra cuando el Señor les iba a perdonar. Pero el perdón no sucedió automático. Tuvo que venir la oración del profeta Daniel y reconoció, Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo que te desagradaba. Nosotros y nuestros padres hemos pecado contra ti. ¡Qué diferencia! Tuvo que venir un hombre de Dios a hacer la oración que el pueblo no tenía valor de hacer. ¿Usted tiene valor de reconocer cuando se equivoca? Sea honesto. Y si no es honesto, mejor no diga nada. Cuando se equivoque, venga el Señor. Señor, pequé. Y si a la siguiente semana o al día siguiente se vuelve a equivocar, vuelva a venir a decirle lo mismo. Señor, volví a pecar. Yo le aseguro que se le va a acabar la vida antes que se le acabe al Señor la paciencia. Él tiene, hermano, Dios es paciente para con todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos a ser salvos. Vaya al Señor, hombre. Consejo de amigo, vaya siempre al Señor. El Señor tiene misericordia de nosotros. Cuando el pueblo regresó de la cautividad, se regocijaron. Hubo fiesta. Ahora sí había razón para cantar. Los que creemos en Cristo, hermano, podemos igual regocijarnos en que el Señor nos ha renovado espiritualmente. Me encanta el nombre de esta iglesia. Renovación.
Porque realmente eso es lo que el Señor hace en nosotros. Nos renueva. Nos hace nuevos otra vez. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le hace a un motor, los mecánicos? ¿Qué le hace a un motor cuando le cambian todas las piezas de adentro que ya están gastadas? ¿Qué dicen que le hacen? Rebuild. Se reconstruye, se renueva por dentro. Aunque de afuera todavía se ve igual viejito, pero por dentro las piezas son nuevas, aquello funciona bien. ¿Es así o no, hermano Carlos? ¿Sí? Pues el Señor hace eso con nosotros. Él nos renueva. Cuando nosotros lo dejamos a Él que nos renueve. Este gozo que con seguridad debe haber en el corazón de todo creyente, hace que realmente apreciemos el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios está trabajando por ti. Dios no trabaja solo para un grupo selecto de personas, Dios trabaja para todos los que creen en Él. Así como la paga del pecado es muerte, ¿cuál cree usted que es la paga de la obediencia? Vida, vida eterna. Dios tiene un plan precioso con la vida de cada uno de nosotros. Si usted se ha alejado de ese plan, yo lo he hecho en otro tiempo. Y sé lo que se siente. El mundo se cierra. No se ven opciones, no se ve salida. Hemos estado ahí, en un callejón sin salida, en un lugar de oscuridad donde no vemos luz, figurativamente hablando, claro. Miramos una opción, no es suficiente. Miramos otra opción, tampoco nos satisface. ¿Por qué no miramos a Cristo? Póngase de pie, iglesia. ¿Por qué no miramos a Cristo? ¿Por qué no miramos al Señor y ponemos nuestras necesidades delante de Él? Señor, aquí está mi vida, encárgate de ella. Mire, eso no es huir de la situación, no, eso es enfrentarla en su dimensión correcta. Señor, yo no sé qué hacer con mi vida. Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Señor, estoy pasando dificultades que yo no puedo solucionar. Mire, yo le doy gracias. Ahora, donde estoy parado, un hombre con medio siglo de vida, yo estoy parado aquí y me doy cuenta, gracias a Dios por las dificultades de mi vida, porque me han hecho depender de Dios. Dios quiere que reconozcas que no lo puedes todo. Dios quiere que llegues al punto en que reconozcas que tú no puedes ordenar tu vida solo. Lo necesitas a Él. Él es especialista en ordenar vidas. A Él le encanta ordenar vidas. Si alguien en este lugar reconoce que ha dejado de ver a Cristo, que ha dejado que un pecado le robe la visión de la magnificencia de Dios. Si alguien aquí reconoce que ha dejado que un pecado disminuya la imagen de su Dios y ya no lo ve como la alternativa número uno, yo le invito a regresar a los brazos del Señor. Reconozca primero que se equivocó. Ese es básico. Ese es indispensable. Reconozca que se equivocó. Reconozca que hizo mal. Reconozca que hizo una mala elección. Reconozca que tomó una mala decisión. Reconozca que fue a donde no tenía que ir y que hizo lo que no tenía que hacer. Y pídale perdón al Señor.